Ezequiel capítulo 1. Donde hemos estado contemplando la visión que el Señor permitió que Ezequiel recibiese. La semana pasada estuvimos viendo el propósito de esta visión. Esto nos puede ayudar a nosotros a comprender el por qué recibe tal revelación, y es porque Dios tenía propósitos bien específicos con estas visiones, y sus objetivos, número uno, era infundir en la mente de este profeta joven, en aquella gran responsabilidad que él tenía, a pesar de estar deportado en un lugar extraño, tenía también la responsabilidad de un profeta, el cual no era fácil hablar palabra de Dios y traer las advertencias al pueblo antes de que vinieran los juicios. Así que era infundir en la mente del profeta el ánimo que él necesitaba para realizar su trabajo. Y en cuanto a eso, dijimos cómo nos ayuda a nosotros cuando contemplamos a Dios en su gloria. Nos ayuda a nosotros a mejorarnos como adoradores. Número uno, es aún mayor nuestra fe, y eso el Señor fue el que lo dijo, porque nosotros no hemos visto, nosotros creemos sin ver, pero eso dice, mayor es nuestra fe. Nosotros no necesitamos ni de esas experiencias subliminales, ni de esas extravagancias para nosotros creer y saber que el Dios invisible está entre nosotros y Él nos está bendiciendo. Y mientras más así de sencilla es la fe, más agrada y glorifica a Dios, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Pero con estas visiones Dios tenía objetivos bien importantes para el profeta Ezequiel. El número 2 era atemorizar a los pecadores que habían menospreciado las amenazas previstas a las ruinas de Jerusalén. Antes de que Jerusalén cayera en ruina y ellos fueran deportados, Dios les había enviado por la palabra de los profetas sus debidas amonestaciones. Ellos no le hicieron caso, se encontraban en medio de la deportación. El Señor les sigue mandando profetas. Fíjense lo fiel que es el Señor, que mantiene a Ezequiel en Babilonia y a Jeremías allá en la tierra de Palestina, ambos realizando su oficio de profeta y atemorizando a los pecadores para que se arrepintieran, para que cambiaran, para que evitaran que las cosas fueran peores, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y en tercer lugar, el objetivo de la visión era consolar a los temerosos de Dios. Ellos no solamente habían sido arrancados de sus tierras, pero también de su santuario y de su sistema religioso. Dios quería a través del profeta Ezequiel mostrarle que aunque ellos habían sido sacados de todo eso, Dios, que está en todas partes, estaba allí con ellos. Aún en Babilonia, en un lugar extraño y considerado pagano, Dios estaba allí con ellos. O sea que Dios no estaba solamente limitado a su presencia en el arca del pacto, sino que también estaba allí con ellos. Muy bien, vimos lo que Ezequiel oyó, lo que Ezequiel sintió y lo que vio, según los primeros capítulos, los primeros versículos del 4 al 5. En los detalles que vio, vimos que el viento que venía del norte estaba simbolizando a los ejércitos que venían del norte. Eso, del norte iban a venir las calamidades que iban a venir sobre Israel. Y está hablando de la invasión de los caldeos. Los vientos tempestuosos son símbolos de los juicios de Dios. Vimos la nube que se usaba para representar el carro en que Dios se pasea. De nuevo estamos delante de manifestaciones de Dios, donde es altamente simbólico. O sea, no es que Dios está montado arriba de una nube. Que las nubes tienen sus propósitos. ¿Cuáles son los propósitos? La condensación, la evaporación, la precipitación de la lluvia. Pero eso es la idea. Cuando Él dice que las nubes son la carroza de los pies, es para darnos la idea de la omnipresencia y omnisciencia de Dios, que Él está en todas partes y absolutamente lo sabe todo. El fuego representa la apariencia de Jehová,
que venía como un fuego abrasador, indicando que su ira era contra el pecado y la maldad. Y lo que vio Ezequiel, una nube que salía de un centro de metal brillante, eso nos está indicando a nosotros que Dios estaba allí en medio de todo esto que estaba ocurriendo. O sea, toda esta nube, este fuego que estaba dentro del viento este tempestuoso que Ezequiel veía que venía del norte, nos está mostrando de que Dios era el que estaba en control de lo que estaba sucediendo, y que lo que le había acabado de suceder al pueblo de Israel no era resultado de que a los invasores del norte se les ocurrió invadir a Israel, sino que todo esto era con propósitos de Dios para juzgar, para traer al arrepentimiento al pueblo, y que Dios estaba en medio de esto controlándolo todo. Nosotros sabemos que así va a ser en los días finales. Dios va a usar a ejércitos invasores, también viniendo del norte, contra la nación de Israel, y muchas otras cosas que van a estar sucediendo en ese entonces, aunque aparentemente veamos que está involucrado el anticristo y los gobiernos y los ejércitos y todas estas coaliciones, que todo esto viene organizado y planeado y dirigido por Dios, ejerciendo sus juicios sobre la tierra. Quedamos en ver lo que eran los seres vivientes, en el versículo 5. Dice Ezequiel, y en medio de ella, cuando habla de ella, es toda la visión que narra el versículo 4, en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados tenían manos de hombres, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Que vamos a ir hasta ahí, porque hay muchas cosas que tratar en cuanto a la apariencia de estos seres, ¿okay? Los cuales se veía que salían del medio de aquel jasmal, del medio de aquella visión, salía la figura de estos 4 seres vivientes identificados como los querubines. La Biblia poco nos habla de los ángeles, bien poco. No conocemos el tiempo de su origen. Sí podemos decir que fue antes de la creación de los hombres y del planeta en sí, porque el planeta, sabemos que el infierno fue puesto en el centro de la tierra para Satanás y los ángeles, que ya había ocurrido la rebelión. Y por eso entendemos que fueron creados antes de los hombres, pero no sabemos el tiempo. Pudo haber sido inmediatamente no sabemos. No, solamente podemos especular. La Biblia no nos da muchos detalles acerca de los ángeles. Aún así, con los pocos detalles que nos dan, muchas veces han sido instrumentos de idolatría. Así que la Biblia mantiene bien limitada la información acerca de estos seres, pero nosotros sí creemos en ellos y sabemos que son seres reales, criaturas de Dios. Y la palabra nos menciona diferentes
rangos. Por ejemplo, en Efesios habla de diferentes potestades, de principados. O sea que al parecer hay una jerarquía y hay rango entre los ángeles, y la palabra nos muestra sus aspectos de cómo ellos se ven y son diferentes. Los querubines son ángeles de alto rango. Es una orden angelical que guardan la santidad de Dios. Se mencionan solo 3 veces en las Escrituras. Primero se mencionan en Génesis 3:24. Ellos fueron los que los pusieron para cuidar del acceso al árbol de la vida. Se menciona en este pasaje de Ezequiel y también en la visión que recibe Juan en Apocalipsis 4 del 6 al 8, lo que vamos a ver después, cómo hay diferencia entre los que menciona Juan y los que menciona Ezequiel. ¿Okay? Ahora, ¿por qué razón estos seres vivientes son partes de la visión? ¿Por qué razón? Por los deberes que cumplen. O sea, Dios, Él es todopoderoso, Él puede hacer lo que Él quiere, mas Él se vale de los ángeles para hacer sus órdenes. ¿Okay? Inclusive en el juicio de los días finales, Dios va a usar los ángeles. Y según ellos van haciendo y tocando trompetas y eso, las cosas irán ocurriendo. O sea que lo que vemos es, aunque Dios es todopoderoso y puede hacer las cosas con nada más que con su palabra, Él usa estos seres angelicales en cumplir sus órdenes. Y ellos guardan y vindican la justicia de Dios. Hay varios pasajes que mencionan estos deberes que cumplen estos ángeles. Por ejemplo, solamente para referencia, Ezequiel 26:1, Ezequiel 36, versículos 8 y 35, son ejemplos de la labor que realizan estos seres. Ellos simbolizan la misericordia de Dios, como nos dice Éxodo 25:22 y Éxodo 37:9. Ayudan también en la administración del gobierno de Dios. O sea que ayudan en lo que es gobernar, están al tanto del gobierno de las naciones. Precisamente el hecho de que el arca del pacto tuviera 2 figuras de querubines, ¿okay?, es indicio del gobierno teocrático de Dios. Por eso es que usa la figura de los querubines en el acto del pacto, porque es el gobierno de Dios para con la nación de Israel, la teocracia. Y esa teocracia, ese gobierno de Dios, está simbolizado por querubines. Y hay muchos pasajes, si pudiéramos mencionarlos, pero solamente le voy a dar algunos para referencia de los que están anotando, donde dice la palabra que la gloria de Jehová se manifestaba entre los querubines, como vemos en Levíticos 16:2, Números 7:89, Segunda de Samuel 2, Segunda de Reyes 19:15, Isaías 37:16. Mira qué cantidad de versículos para mostrarnos que dice que la gloria de Jehová se manifestaba entre los querubines, lo que nos deja entender de que son ángeles de alto rango, ¿okay?, guardando la santidad, vindicando la justicia de Dios, encargado de los gobiernos de Dios con cuanto a las naciones. Ajá. En este caso no se está hablando de ellos simbólicamente en cuanto a que tienen un aspecto. No podemos decir que sea simbólico. No hay una referencia donde, aunque Dios, la manifestación y la visión de lo que se ve de Dios siempre es una manifestación, porque Dios es espíritu, se está dando detalles físicos de estos seres. No tenemos por qué pensar que no sean así, que no sean realmente de esta manera. O sea, es algo muy difícil de responderle, mi hermana, porque en la palabra no nos dice si está hablando simbólicamente, o ellos están representando algo, o específicamente ellos son así. ¿Por qué razón? Porque Isaías muestra otro grupo de ángeles,
¿okay? Los serafines también dan aspecto físico. Los de Juan, que vamos a ver ahora, también dan aspecto físico diferente a lo de los querubines. Y entonces, al parecer, sí se está hablando de apariencias, aunque también los ángeles son espirituales, pero apariencias que hay en ellos que se le permitió a Ezequiel poder ver. ¿Okay? Cada uno, dice aquí, tenía 4 caras y 4 alas. ¿Okay? Que quiere decir que el trabajo nuestro difícil es imaginarnos en nuestra mente cómo se veían estos seres. Pero cada uno de ellos, fíjense, recuerde que al principio del estudio les dije, presten atención a las palabras apariencia, semejante y todo eso. La semejanza de ellos era de hombre. ¿Qué me está diciendo a mí eso? De que al parecer eran erguidos, una postura así como la que tenemos nosotros, no como los animales. Yo pienso que los animales son horizontales, nosotros somos verticales. ¿Okay? Cuando dice semejanza de hombre, aunque está mencionando animales, quiere decir que el aspecto total de estos ángeles era una semejanza a una compostura humana. No es que eran hombres, semejanza a una compostura humana. Pero cada uno tenía 4 caras. Cuando hablamos de 4 caras, es una aquí, una aquí, una aquí y una aquí. ¿Okay? 4 caras tenían y tenían 4 alas. ¿Ok? Con 2 de las alas, ¿ok? Ellos cubrían sus cuerpos. Con 2 de las alas. Y con las otras 2 servían para juntarse. O sea, ellos formaban un cuadro perfecto. Eran 4 seres, los 4 con 4 caras, con 4 alas. Ya dijimos, 2 alas cubrían el cuerpo y con las otras 2 se tocaban. ¿Ok? Cada uno se tocaba al cuadrado. ¿Ok? Y era así como se movían. Donde quiera que se movía el cuadro, tocándose cada uno con las alas. Vamos a ver ahora las caras. ¿Ok? Quiere decir que estamos viendo la figura de un cuadro que formaban estos seres tocándose. ¿Ok? Fíjense, hay una diferencia entre, que es lo que yo les dije, cómo la palabra de Dios nos revela los aspectos de estos seres. En Isaías se mencionan los serafines, que es otra índole, otra especie otra clase, otra apariencia de ángeles. En Isaías 6:2, los serafines ocultaban su cara con 2 alas. Fíjense, tenían 6. Los serafines tenían 6. Con 2 ocultaban su cara, con otras 2 los pies y con las otras 2 volaban. Quiere decir que tenían 6 alas los serafines. ¿Okay? Los querubines que presenta Ezequiel no volaban, sino caminaban. Ahí lo dice en el versículo 9 y en el versículo 12. Dice, cada uno caminaba, no volaba. O sea, vemos la diferencia ya entre serafines y querubines. Los serafines volaban, los querubines caminaban. ¿Ok? Los querubines tienen 4 alas, los serafines tienen 6 alas. ¿Right? Los serafines, según Isaías 6:2, se encontraban al lado del trono. Esto para nosotros quizás lo estudiamos de uno, ¿qué será? No entendemos mucho. Pero al parecer aquí hay cierta jerarquía aún en las posiciones que ellos ocupaban cuando se encontraban en el trono delante de Dios. Los serafines dice que estaban al lado del trono. Los querubines dice que están debajo del trono de Dios. ¿Okay? Ahora, las caras, siempre la del frente era de hombre. ¿Okay? Es la cara de adelante. De estas 4 caras que tenían estos seres, la de adelante era siempre de hombre. La cara del lado derecho era de un león. ¿Okay? La cara del lado izquierdo de un buey.
y la cara de atrás de un águila. ¿Okay? Así, ese era el aspecto que tenían estos querubines. Ahora, número uno, la cara frontal del hombre está indicando inteligencia. La cara derecha del león, la voracidad del león. O sea, ellos son fieras, o sea, son feroces. La cara izquierda de un buey, la fuerza de este animal. Y la cara detrás del águila, la rapidez. O sea, son 4 características de estos ángeles y solamente para decirnos a nosotros la capacidad que había en ellos de ejecutar las órdenes de Dios. Cuando Dios les daba orden, ¿okay?, hacían con la inteligencia del hombre, con la voracidad del león, con la fuerza del buey y con la rapidez del águila. Por eso es que tienen estas 4 caras. O sea, en estas 4 figuras se está exaltando al hombre entre todas las criaturas. Se está exaltando al león entre las fieras. Se está exaltando al buey entre los animales domésticos y al águila entre las aves. Es decir, que los 4 se les habían dado dominio y grandeza, pero a pesar de que tenían dominio y grandeza y esta capacidad para ejecutar los juicios de Dios, se encontraban debajo de la carroza del santo, que ese es un detalle bien interesante que se encuentra aquí, ¿okay? Se encuentra la visión, ese fuego como un fuego metálico dentro de aquella visión que está representando la manifestación de Dios. ¿Okay? Acuérdense que todo esto son manifestaciones de Dios. Entonces, debajo de esta carroza era que estaban estos querubines. Y así es como se ven, que a pesar del poder que había en ellos, se encontraban debajo. ¿Okay? Por ejemplo, en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículos 6 y 7, sin desmarcar Ezequiel, Apocalipsis capítulo 4, versículos 6 y 7. Vuelve a mencionar 4 seres vivientes. Nosotros pudiéramos decir, bueno, serán los mismos. Da otras apariencias parecidas, pero diferentes, los cuales nos puede referir quizás a otra orden de ángeles. Dicen que son los Ophanim. Ahora, ¿de dónde sacaron eso? Yo no sé. Yo cuando la Biblia no menciona algo, porque la Biblia sí menciona ángel, arcángel, querubín, serufín, yo no sé de dónde sacan el nombre Ophanim, ¿ok? O si le han dado este nombre a ellos porque aparecen aquí de una manera diferente en Apocalipsis capítulo 4. ¿El qué? Ophanim, es lo que estoy diciendo, que no aparece en la Biblia. No tengo la referencia, pero se les ha dado ese nombre, y es donde yo le digo que no tenemos de dónde sacar. No, yo sé. No tenemos de dónde sacar, de dónde, el que haya puesto ese nombre, de dónde lo haya sacado. Porque si la única fuente que nosotros tenemos es la palabra, y no menciona por nombre este tipo de orden angelical, no lo menciono porque quizás usted lo habrá escuchado por ahí o lo va a escuchar, pero simplemente, al parecer, 4 seres angelicales muy parecidos a los que menciona Ezequiel, pero con aspectos diferentes. Fíjense, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ese detalle no se nos dice de los querubines de Ezequiel, que menciona, Ezequiel menciona 4 rostros diferentes. No dice que tienen ojos por delante y por detrás. Dice el primer ser viviente semejante a un león. Miren cómo intercala el segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Son parecidos los animales,
pero no están los 4 animales en un ser, que es la diferencia de los querubines. En los querubines, cada uno tenía las 4 caras, siempre la de hombre delante, siempre en la misma posición. Pero aquí, cada ser angelical tenía un aspecto diferente. Menciona a los animales, inclusive menciona al becerro, el segundo, en el querubín, el que menciona Ezequiel es el buey, pero aquí menciona el becerro, que es un ternerito, un ternero. O sea que, y hay diferencia entre el buey y el ternero, aunque son vacunos, pero hay su diferencia. Entonces vemos claramente aquí que son otro tipo de seres. Dice el 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, en eso están semejantes a los otros. Pero vuelve a mencionar, por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Quiere decir que en lo que nos cuenta Ezequiel y nos cuenta Juan, podemos ver un poquito, y Isaías con los serafines y las apariciones del arcángel Miguel y el arcángel Gabriel, podemos entender en Efesios cuando dice que hay principados, potestades, gobernadores y todo este tipo de jerarquía dentro de los mismos ángeles. ¿Okay? Ahora, según Wrighty, que yo adquirí de comentario de él, hay muchos que ven una similaridad, volviendo ya a los 4 seres vivientes de Ezequiel. Hay una gran similaridad en estos 4 seres vivientes con la cuádruple forma en que Cristo es descrito en los evangelios. Mateo, ustedes saben que los 4 evangelios enfocan algo específico en la vida de Jesucristo. Que Mateo lo enfoca como el león de la tribu de Judá porque le habla a los judíos. Marcos lo enfoca como el becerro, el cordero, el ciervo que fue al sacrificio por el pecado, ¿okay? Porque le habla a los romanos. Lucas hace el énfasis en el Hijo del Hombre, o sea, en el perfecto hombre, porque le habla a los griegos. Y Juan lo conecta, no habla del águila, no menciona a Cristo como el águila, pero noten cómo Juan conecta a Cristo con el cielo, o sea, con la encarnación. No nos habla tanto de él como hijo de hombre, pero como Dios. O sea que así lo conecta como el águila volando, porque escribe a los gentiles. Que se dieron cuenta ahora, o sea, ya hablamos ya del aspecto del rostro, ¿okay? Y que 4 tenían cada uno 4 caras y 4 alas. ¿Okay? Dice que aquí que los pies, el versículo 7, eran derechos. Cuando dicen que los pies eran derechos, es que no tenían juntura como nosotros tenemos en las rodillas. Imagínense un pie así nada más, así para abajo, sin rodillas, así derecho, completamente así, un pie derecho. Caminaban entonces, o sea, no doblaban, no hacían esto que hacemos nosotros. Cuando caminaban bien difícil, yo no puedo ser un querubín, pero caminaban así derecho sin doblar la pierna. Por eso dice un pie derecho. Era como una columna derecha para deslizarse. O sea, ellos no se doblaban. Y esto tiene un significado. El significado es que siempre estaban listos para moverse. En cuanto Dios les diera una orden, ellos siempre estaban listos para moverse a cualquier dirección, a ejecutar las órdenes de Dios. Ustedes saben que los ángeles, ellos no son omnipresentes como es Dios. ¿Okay? Pero se nos está describiendo a ángeles con esta capacidad y con la rapidez de moverse para poder ejecutar. Cuando Dios les decía una orden, ahí iban y la ejecutaban. ¿Okay? Y ese es por qué tenían sus pies así, porque estaban siempre derechos, listos para inmediatamente cumplir con la orden. Indica también estabilidad y firmeza.
Sí, pero no vamos así, rapidísimo, sí, como relámpago. Y es la velocidad de ellos. Recuerde que Salmo 8 dice que nosotros fuimos creados un poco menor que los ángeles. Entonces, estas descripciones son las que nos muestran características que hay en ellos que son diferentes a nosotros. Ahora, dice que la planta de sus pies era como planta de pie de becerro. ¿Ok? Que a pie de becerro, es decir, que tenían más bien algo circular o redondo como planta de pie. O sea, no es, a pesar de que tenían, acuérdense, el aspecto general de hombre, no tenían los pies como tenemos nosotros, que tenemos los pies para poder mantener el equilibrio y la estabilidad. Por eso es que somos grandes, tenemos pies grandes, porque si somos grandes y tenemos el pie chiquitico, perdemos el equilibrio y nos estrellamos contra el frente. ¿Cómo es? No, así, deslizándose. Y el pie era algo circular, pie como de becerro, algo circular, algo así redondo, ¿sí? Y el hecho era para volverse. Acuérdense que se volvían en cualquier dirección. Ellos no andaban solos, ¿ok? Cuando Dios les daba una orden, ¿ok? Ellos no iban uno por aquí, otro por allá. Siempre se movían en ese cuadro, tocándose cada uno con las alas. Y así se movían continuamente. Entonces, por eso tenían este tipo de pie. Dice aquí también en el versículo 7 que centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Dice a manera, no que era bronce. Hemos ya mencionado el bronce como símbolo de la ira o la majestad severa de Dios. Ok, de 8. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombres. O sea que, aparte de que tenían aquellas 4 alas, debajo de las alas, las cuales se escondían, cubrían su cuerpo, tenían manos de hombres. ¿Okay? Escondida debajo de las alas. ¿Okay? Indica que sus actos están escondidos de nuestra observación, que sus actos son misterios para los hombres. Y siempre las manos siempre son símbolo de servicio habilidoso, que nosotros somos hábiles cuando usamos nuestras manos. ¿Okay? Las manos de hombres representan el poder de manipulación y destreza de toque. Y esto es muy interesante. La unión de las alas pone de relieve la perfecta unidad de acción. ¿Por qué encuentro esto muy importante? Porque ocurrió una rebelión angelical. ¿Okay? Ocurrió una rebelión angelical. Satanás y la tercera parte del cuerpo angelical se rebelaron contra Dios. Quiere decir que eran seres perfectos y se rebelaron contra Dios. Pero esto nos muestra a nosotros 4 seres en una completa armonía. Y eso es lo que está representando, que ellos donde quiera que volaban unidos con las alas. Lo que me está diciendo a mí, que cuando ellos iban a ejercer una labor, no empezaban a jalar uno por un lado y uno por el otro. O esto lo vamos a hacer así, no, yo lo quiero hacer así. No porque es a mi manera, no porque yo no quiero, no porque después, no porque mañana. No. Siempre estaban unidos. No es diferente a nosotros los hombres. Siempre estaban unidos. Y cuando Dios les daba una orden, había armonía en la manera en que ellos ejecutaban aquella orden. ¿Entienden por qué iban unidos en 4? Era la manera de ellos ejecutar las órdenes de Dios en una total armonía. ¿Okay? Así que ya vimos ya cómo, aparte de lo que nos decían de los diferentes rostros, representando la inteligencia en la parte del hombre, también en el león indica majestad y poder, en el buey despliega servicio paciente, y el rostro del águila sugiere la rapidez de juicio y discernimiento a distancia. Seguimos.
El versículo siguiente. Con las alas se juntaban el uno al otro, ya por eso indicamos la razón por esto. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho, siempre hacia adelante. Nunca caminaban para atrás, siempre hacia adelante. Y siempre el rostro del hombre hacia adelante. No sé si ustedes se han podido imaginar estos 4 seres, ¿sí? Con estas 4 rostros, la del hombre siempre hacia la parte de adelante en ese cuadro perfecto, con sus piernas, con sus alas, y siempre que andaban, siempre era hacia adelante, nunca se volvían atrás. ¿Ok? Dicen... Acá la cabeza era para, la cara era para frente, porque si estaban unidos en 4, Sí. había uno que tenía que caminar para atrás. Entonces No. La cabeza, la cara entonces estaba para No, acá. bien difícil de nosotros imaginarnos, pero los 4 tenían el rostro del hombre siempre mirando hacia el frente, siempre mirando hacia el frente, quiere decir que, y siempre tocados así por las manos, y siempre iban hacia adelante donde quiera que se dirigían. También dice que tenían manos de hombre. Sí, por eso le digo, las manos de hombre escondida está simbolizando la destreza en la manera de su servicio, pero también que muchas de las cosas que hacen son misterios que están escondidos de nuestra observación. O sea, son cosas que no se nos ha sido reveladas. Dese en cuenta, son seres que continuamente están al servicio del Señor. ¿Cuántas órdenes no habrán cumplido ya desde su origen? ¿Cuántas cosas no habrán hecho? Y todo eso está oculto a nuestra observación y a nuestros ojos. Es bien difícil imaginar el andar en una forma de cuadro donde siempre la cara del hombre iba hacia adelante y donde no se volvían hacia atrás. ¿Okay? Y por eso tenemos que tener en cuenta todo el aspecto de sus pies y sus piernas. Caso es que cuando caminaban lo hacían hacia adelante y al cambiar de dirección, ¿okay? Ellos no necesitaban volverse. O sea, si iban hacia acá, ellos no necesitaban volverse por lo redondo de los pies. ¿Okay? Siempre entonces caminaban siempre hacia adelante. Sí, bien difícil. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ellos están cumpliendo órdenes de Dios. Si todos los ángeles cumplen órdenes de Dios. Por eso es que hay diferentes jerarquías y cada uno de ellos, al parecer, Dios le ha encargado algo bien específico. Hay ángeles normales, solamente que dice ángeles, que están al servicio de nosotros los creyentes. Ellos también están al servicio del pueblo de Dios. Hermanos, yo sé que ustedes quieren opinar, están levantando sus manos. El problema está que tenemos que terminar. Sí, señor. Pero el estudio va a continuar. O sea, vamos a volver a recapitular y traigan sus opiniones, ¿ok? A menos que sean breves. ¿Son breves esas opiniones? Simplemente ángel significa Mensajeros. Muy bien. A ver, ¿es algo breve lo que tú quieres decir? Iba a decir que eso es todas esas visiones sobre eso es algo descriptivo para entender las características de lo divino, de lo que es espíritu, porque el espíritu eso no significa que todos los ángeles tienen cuatro caras, no tienen forma, eso es para describir las características. Esa fue la pregunta inicial de nuestra hermana Rosa, pero vemos que como les digo, en eso tenemos que especular, porque la Biblia no nos está diciendo si es simbolismo que hay aún en la manifestación de estos seres queridos, de estos seres angelicales, o si específicamente son así debido a que los serafines son de una manera, los querubines de otra. Vemos en Juan cómo aparecen otro tipo de escena angelical. Es bien difícil, esos son los misterios que cuando lleguemos al cielo vamos a poder saber si efectivamente ellos en su esencia angelical
ellos tienen esta apariencia tal así como lo presenta la palabra de Dios, o puede ser que sea puro simbolismo de lo que ellos son y de lo que ellos realizan en lo que es la obra del Señor. Ok, la semana que viene no, la próxima vez que nos volvamos a reunir, retomamos de nuevo el tema, vamos a seguir tratando acerca de estos seres, pero sí ya nos van enseñando, hermanos, a nosotros la disposición de estos seres de obedecer al Señor en lo que el Señor les indica, la capacidad que hay en ellos de ejecutar las órdenes de Dios, como ellos siempre están dispuestos, continuamente listos para servir al Señor en cualquier cosa que se les pida. Nosotros no tenemos esa capacidad angelical, nosotros tenemos otras tareas y otras cosas por las cuales estar ocupados, pero en medio de nuestra ocupación también se nos ha llamado a servir, a obedecer al Señor, a hacer su voluntad y hacer lo que podamos para el reino de los cielos. Y es un buen ánimo para nosotros saber que ese Dios a quien adoramos, estos seres continuamente lo hacen de voluntad y todo lo hacen bien.